Bueno, vamos a hablar acerca del perfil del matemático antiguo. No. ¿Quiénes eran los matemáticos antiguos? Por ejemplo, Aristóteles, Platón, Isaac Newton, que vemos que no eran como que matemáticos en sí, sino que eran conocidos en otra área también. Pero, por ejemplo, el perfil del matemático antiguo era filósofo, era astrónomo, era físico, era ingeniero, era artista o músico, teólogo, y era lógico también, y era administrador, entre otros, ¿verdad? Ya sabemos que ese era el perfil, o sea que las matemáticas estaban acompañadas de otras ciencias, no solamente eran matemáticos, eran también que se ocupaban de otra área. Y hoy en día vemos que no solo matemáticos, sino que físico matemático, astrónomo matemático, entonces químico matemático, biólogo matemático. Las matemáticas sí pueden ir acompañadas de otras ciencias, no es que solo va a estar traumado con los números, no es que solo va a estar traumado con las fórmulas. No, la matemática nos da apertura. Entonces, quiero quitar esos estigmas que hay acerca de las matemáticas, que solo matemática y que es una locura, y que la matemática vuelve loca a la gente, al igual que la Biblia. No, ni la matemática ni la Biblia vuelve loca a la gente. Nos vuelve más coherentes, nos vuelve más cuerdos, nos vuelve más perceptibles a la realidad, a lo que está pasando. Quiero contarles acerca de esta frase, de que el universo no es caos. El universo no es caos, es orden inteligente. Quiero que se les quede, el universo no es caos, es orden inteligente. Entonces eso nos va dando la búsqueda, la pauta para que nosotros vayamos buscando ese orden en medio del caos. ¿Han visto ustedes que para ordenar una habitación, cuando hay un caos, un desorden, nosotros empezamos y vemos, visualizamos y decimos, por aquí voy a empezar para comenzar a darle orden a esto? Entonces nosotros tenemos un hilo, nosotros tenemos un inicio. Por eso les estoy hablando de las matemáticas desde el inicio, para que no les tengamos pánico, para que no no tengamos que huir ante esa palabrita matemática. Matemática, suma, resta, multiplicación, división, aprender tablas de multiplicar, mínimo como un múltiplo, máximo como un divisor, fracciones, y luego que metemos ya álgebra, ya luego que metemos letras. No, yo quiero iniciar con ustedes desde el principio, las matemáticas, lo apasionante que es, cómo comenzó todo, como que está en la Biblia también. Hay una numerología, que hay pero no numerología mágica, sino simbología, una sabiduría pedagógica en los números. Hay un significado también. Por ejemplo, el número 7 que nos habla de plenitud, el número 12 que nos habla de gobierno, no es numerología mágica, es sabiduría pedagógica en los números. Así que lo que yo quiero despertar en ustedes es esa pasión. En la era moderna, se los pongo así, versus la versión hebrea que había. ¿Por qué me apego tanto al hebreo? Porque como lo hebreo es lo más apegado a lo divino, a lo espiritual. Y si ustedes averiguan, de ahí se desprende demasiada sabiduría, demasiada sabiduría. Ustedes pueden ver a Maimónides como médico, lo pueden ver como maestro, como rabino, como sabio. Entonces ustedes pueden visualizar a muchos y desde ahí viene una gran sabiduría. Entonces se los pongo así. En el área moderna, las matemáticas. ¿Con qué está relacionada matemáticas? Con el orden. Cuando ustedes piensan en matemáticas, no piensen en relajo, piensen en orden. Las matemáticas no son relajo, las matemáticas no son caos, las matemáticas no son corazón de cabeza, es orden. Cuando ustedes piensan en lógica, piensan en discernimiento, sentido común. A veces nos confundimos y pensamos que la lógica, el sentido común, que tenemos que ser muy inteligentes. No, a veces el sentido común es lo más simple que tenemos. Por eso es sentido común, todos lo tenemos y está al alcance de todo. Por ejemplo, si yo veo que voy a caer en un lugar, sentido común, tengo que ver cómo sobrepaso eso. Entonces la lógica con el discernimiento nos desarrolla también esa lógica y ese sentido común. Las ciencias duras, ¿qué hacen las ciencias duras? ¿Quiénes son las ciencias duras? Física, matemáticas, se inicia con la matemática, ¿verdad? Química, por ejemplo, ¿verdad? ¿Qué hacen estas cienciaturas? Observan la creación, observan, se detienen a observar la creación, cómo funciona, cómo sale el sol, cómo cae la lluvia, por qué, de dónde fluye el viento, qué hace, qué tipo de energía hay, los ríos. Observan y se hacen preguntas. No es que sacamos a Dios del asunto, observamos, hacemos preguntas. Entonces, observamos la creación, las ciencias duras. ¿Qué hacen las ciencias blandas? Comprensión del corazón humano. Las ciencias blandas ya se van al corazón humano, ya se van a cómo socializamos, a las necesidades del ser humano, ya se van a esto. Pero la sabiduría, ¿qué es la sabiduría? La integración del todo. La integración del todo. Porque antes, o porque normalmente las personas que son matemáticos se les tomaba muy en cuenta como personas inteligentes. Bueno, porque la sabiduría es la integración de todo. Nosotros no podemos decir, no, estas son ciencias blandas, son menos importantes. No, la lógica es menos importante. No, lo espiritual, el discernimiento es menos importante. No, la sabiduría es la integración del todo. La sabiduría es la integración de conocimiento, de fe, pero también de la comprensión de la naturaleza del ser humano. Entonces, eso es la sabiduría. ¿Saben que el hombre más sabio, hasta hoy mencionado, que es Salomón, en la Biblia también, él miraba
a los animalitos. Y hablaba, aprendía algo de ellos. Él miraba a las plantas y aprendía algo de ellos, miraba a las personas, observaba el tiempo y aprendía de todo eso. Entonces, las matemáticas expresan orden, las matemáticas expresan verdad, pero la sabiduría integra a todo esto con la vida. Así que les quería dejar esto por aquí, para que cuando ustedes piensen en matemáticas no piensen en caos, no piensen en que dolor de cabeza, piensen en orden. Matemáticas va relacionado con el orden. Cuando ustedes piensen en las ciencias duras, que son matemáticas, física, química, ustedes piensen en observar la creación, toda la creación, las nubes, en observar el sol, en observar el arco iris, y en preguntarse. Cuando ustedes piensen en ciencia planta, piensen en la comprensión de la sociedad o del corazón humano. Así que les dejo esto por aquí para que ya no estemos ahí como que eh, viendo las matemáticas de una perspectiva de dolor de cabeza, sino que les empecemos a agarrar otro tipo de cariño.